no lo hicimos con la ONU? Bueno, ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo 2 veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica, y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle, y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno, y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos, y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No, no lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa, ustedes ya lo saben también. Tenemos Siguiente. una intervención más, Melissa Pacheco, de la Prensa Gráfica. Buenas noches. La CICIES fue su principal apuesta de campaña. Ahora apoyó su descabezamiento. ¿Cómo explica esta contradicción? ¿O es que la contratación de Ernesto Mason fue la excusa que ustedes tomaron porque la CICIES informó de casos de corrupción cometidos durante su gobierno en la gestión de la pandemia? Además, ¿cómo pretende entonces que el trabajo de una comisión contra la impunidad y la corrupción se traduzca si ellos solo pueden tener acceso a lo que la presidencia y la Fiscalía General, a cargo de un fiscal que puso su partido, le permite conocer o hacer? Y explíquenos entonces usted cómo pudo haber confiado en la OEA si casi personalmente se ocupó de adoptar ese modelo para las CICIES que iba a aplicar aquí en El Salvador. Yo creo que te escribieron mal la pregunta, porque me decís de que la CICIES solo tenía información que le da la presidencia, y que cómo es posible que con sola información que le da la presidencia, ellos iban a poder hacer casos de corrupción. Pero no decís que hay no sé cuántos casos de corrupción contra el Ejecutivo. ¿Y cómo van a haber casos de corrupción contra el Ejecutivo si tú decís al mismo tiempo de que nosotros le entregamos solo la información que le queremos entregar? Entonces, una de dos, o no entregamos información y por lo tanto no tienen casos, o si entregamos información y somos transparentes y por lo tanto tienen casos. Entonces sí entregamos la información, o sea, somos transparentes y le entregamos información. Digamos, entonces sí o no, entregamos información y somos transparentes, o no entregamos información y no somos transparentes. Sí, le pongo el micrófono. ¿Entregamos información y somos transparentes o no entregamos información? Contestar si les entregaron información o no. Y si les entregamos muchísima información y precisamente esos son Y entonces, si no es el señor Almagro el que estaba aquí directamente dirigiendo las CICIES, ¿por qué no buscaron también otro mecanismo para trabajar con las personas que estaban aquí y a quienes usted dice que le entregaron información? Ok, bien. Partamos de esto. Solo hay 2 posibilidades. No se puede de las 2 formas. O nosotros no entregamos información porque no queremos entregar información y solo entregamos información de los casos que nos interesan, y por lo tanto no habría ningún caso de corrupción de este gobierno porque no entregamos información. O entregamos información y somos transparentes y entonces la diligente CICIES encontró casos de corrupción. La realidad no es ninguna de las 2, pero las 2 no podían ser, era una o la otra en todo caso. Pero la realidad es que nosotros entregamos información a las CICIES y la CICIES no procesó la información, o por lo menos no la procesó diligentemente, porque era evidente los casos de corrupción. Ahora tú decís, ¿y por qué no continuaron trabajando si la persona encargada de las CICIES no es la persona que contrató? El convenio con la CICIES está firmado con Luis Almagro. Las personas que han venido aquí han sido enviadas por Luis Almagro. El comisionado aquí en El Salvador de la CICIES fue nombrado por Luis Almagro.
Él todos los días o todas las semanas recibe información de qué hacer de parte de Luis Almagro. Esto no es una comisión de la CIDH o de la Corte, ni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o del Pleno de la OEA, o de la Asamblea General de la OEA. Esto es una comisión de la Secretaría General de la OEA, y el secretario general de la OEA se llama Luis Almagro. Y la Secretaría General de la OEA, y no lo digo yo, lo dice Luis Almagro en su tuit, contrató a un delincuente. Y CICIES no es la Comisión contra la Corrupción, la CICIES es la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, es decir, lucha contra la impunidad. Pero lo que ellos están haciendo es dando impunidad. Entonces, ¿cómo es esa recomendación de que trabajemos para resolver la impunidad con quienes promueven la impunidad en el país? Es totalmente absurdo y sería un despropósito. Claro, como expliqué a tu colega anteriormente, pues obviamente nosotros podíamos seguir trabajando y hacernos los de los panes. Es más, pudimos haber hasta negociado, mira, no vamos a decir nada de esto y ustedes no digan nada de aquello, pero nosotros no trabajamos así. Yo sé que tu periódico, La Prensa Gráfica, siempre ha sido la cobertura de arena en el pasado y en el presente, ya lo sabemos, todo el mundo lo sabe, pero es importante que hayan principios, por lo menos tú, pues si tu jefe no los tiene, pero tú deberías de tener. Porque yo creo que es importante que alguien, un salvadoreño o salvadoreña que tenga principios, que vea semejante bofetada a la cara de los salvadoreños, porque todos los amigos que nos están viendo sienten esta bofetada. La sintieron ayer cuando el secretario general de la OEA dijo, va para la OEA de asesor Ernesto Mason, que negoció tu vida, la de tu familia, con pandilleros, a cambio de ganar unas elecciones. Entonces, y que nos digas que trabajemos con ellos para combatir la impunidad. Yo entiendo que, bueno, está bien, pues, pero nosotros no vamos a trabajar con la OEA para combatir la impunidad en El Salvador. Vamos a buscar otra organización internacional que sí quiera combatir la impunidad, algo que definitivamente, viendo cómo se mueven las aguas en la comunidad internacional y viendo toda la basura y toda la podredumbre que hay detrás de estas instituciones, pues va a ser difícil, pero lo vamos a lograr, como hemos logrado muchas cosas que muchos consideraban que eran imposibles en el país. Concluye la conferencia de prensa. Vamos a presenciar en este momento el retiro del señor Muchas gracias, lo dejo porque tengo dos reuniones más. En el Salón de Honor gracias. de Casa Presidencial, presenciamos el retiro del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz.